bienvenidos hermanos. A nosotros se nos pidió que diéramos la clase este domingo, entonces vamos a hacer lo mejor para poder no solamente enseñar, pero también aprender con ustedes. Y la clase fue, la que tenemos que leer, era del 4 al 10 de mayo, que es Mosía 11:17. Se llama la clase Una luz que nunca se puede extinguir. Entonces, esa es la clase en la que nos vamos a enfocar y la que leímos. Entonces, vamos a ir más o menos, yo diría unos 15 minutos de las cosas que nosotros aprendimos en nuestro estudio personal y familiar y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, primero vamos a empezar con una pregunta. Y la pregunta dice, ¿cuándo se ha sentido como si estuviera solo o sola al defender la verdad? Y si ustedes están viendo, por ejemplo, en el Ven Sígueme, en las ideas para estudio personal de las Escrituras, el primero dice, puedo defender la verdad aun cuando esté solo. Entonces nosotros podemos Relatar. sí, relatar con eso porque yo creo que como muchos en el barrio y como Gerardo, como crecí en Brasil, y entonces era solamente la única miembro de la iglesia en mi escuela y todo, y para mí siempre fue un poco difícil como mantenerme firme y defender la verdad porque era la única, y mientras nosotros crecemos y buscamos saber la verdad, también tenemos personas que están siempre cuestionando o preguntando algo. Entonces, para mí, la experiencia y la historia de Abinadi es súper importante porque él nos enseña la coraje que tenía, mismo estando solo. Y si nosotros recordamos un poquito la historia del rey Noé y de Abinadí, podemos recordar de que el rey Noé era hijo de Zoram, ¿verdad? Sí, era hijo de Zoram. Entonces cuando Zoram murió, Noé quedó como rey, pero Noé no siguió los mismos principios que su papá. En las escrituras dice que a Noé le gustaba el oro, que le gustaban las mujeres, decía que tenía concubinas. También decía que el palacio de él hacía cosas de oro puro y que el corazón de Noé estaba en otro lado que no era como el Señor. Y que todo lo que Noé hacía, como él era el rey, el principal, el pueblo lo seguía, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, el pueblo también había olvidado todas las cosas que habían aprendido de sus padres, de sus abuelos, y estaban haciendo solamente las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, una vez que hubo pasado esto, Abinadí, que era un profeta del Señor, vio cómo estaba el pueblo y les dijo, ¿verdad? Que si seguían así y no se arrepentían y no volvían su corazón al Señor, entonces que iban a ser destruidos. Y bueno, y le fueron a contar al rey Noé que Abinadí andaba diciendo estas cosas. Y cuando el rey Noé escuchó que Abinadí estaba diciendo estas cosas, quiso matarlo, ¿verdad? Entonces lo trataron de agarrar, al principio no pudieron, y después de unos años Noé se disfrazó. Abinadí se disfrazó, hubiera sido interesante, ¿verdad? Qué cosa se puso para disfrazarse, pero se disfrazó y seguía diciendo las mismas cosas, ¿verdad? Que si la gente no volvía su corazón nuevamente al Señor, que iban a ser destruidos. Entonces, esta vez sí lo agarraron a Abinadí, pero no fue de que Abinadí intentó escapar y que el Señor no lo ayudó, sino que Abinadí sabía que él iba a ser atrapado. Abinadí sabía que lo más seguro le iban a matar, pero él tenía que dar un mensaje no solamente al rey, pero también a todos los sacerdotes, que también estaban haciendo lo mismo que el rey Noé. Tenían concubinas y el rey Noé le puso un impuesto al pueblo, y con el impuesto que recogía del pueblo
pagaba las concubinas de los sacerdotes y compraba oro para su castillo. ¿Verdad? Entonces podemos ver no solamente la maldad dentro del corazón del rey Noé, pero también la corrupción que había. Y quizás que alguno de ustedes va a decir, pucha, quizás que mi país es casi similar. Y con esto nosotros podemos ver de que la única vía que nuestros líderes y nosotros podemos obtener o ir es por la vía del Señor. ¿Verdad? Arrepentirnos y volver nuestro corazón al Señor. Y como decía aquí en Ven, sígueme, puedo defender la verdad aún cuando esté solo. Estamos hablando de un pueblo completo. Y Juliana, por ejemplo, dio un punto de vista de cuando ella estaba en la escuela. ¿Y cómo te sentías, Juliana? Me sentí un poco sola, pero yo creo que como tenía el apoyo de mi familia y como tenía, cuando era joven, obviamente aún estaba como trabajando con mi testimonio, ¿cierto? Pero siempre tenía el, la confianza que el Señor me ayudaría. Y entonces, y también tenía como ejemplos de las escrituras de personas que pasaban por algo similar que yo. Entonces, para mí era un poco, era muy difícil, pero no imposible. Sí. Y exactamente como dice las escrituras. Yo personalmente pasé por lo mismo. Mi escuela tenía, ¿qué? 1000 alumnos quizás. Y de esos 1000 alumnos, yo y mis hermanos éramos los únicos miembros de la iglesia. Entonces cuando nos invitaban a jugar fútbol el domingo, yo les tenía que decir que no. Y al principio a mí me daba un poquito de pena decirles no porque yo voy a la iglesia y nosotros no creemos en jugar fútbol los domingos. Eh, o nosotros creemos en santificar el día de reposo, ¿verdad? Y con el tiempo he ido aprendiendo que aun cuando esté solo, como está en Ven, sígueme, yo puedo defender lo que yo realmente creo que es verdad. Entonces... antes, a mí me gusta una pregunta que dice que podemos aprender, que pueden nos ayudar a enseñar o a vivir el Evangelio cuando estamos solos y cuando tenemos que defender el Evangelio. Y yo pienso que así como Abinadí, él sabía su propósito desde el principio. Como Gerardo dijo, siempre constantemente estaba enseñando el Evangelio y mismo con el pueblo ahí que no querían escuchar que Abinadí tenía a decir, él estaba ahí porque tenía su propósito, como él sabía que necesitaba hacer. Y yo me acuerdo una vez en la escuela, solo para dar un ejemplo, que una amiga una vez me preguntó por qué nosotros nos vestíamos así, como recatadas, ¿sí? Y decía como, no hay problema ningún, como enseñando un poco de aquí, un poco de su panza o algo así. Y ella diciendo que no era un problema. Y yo en el principio estaba como, sí, no es un problema. Si pensaba, mi amiga es una buena persona, mismo con las vestimentas, mismo como ella se viste, pero después me puse a pensar y entender mi propósito, que yo pensé, no, pero yo me bauticé y yo hice un convenio con Dios de que yo iba a ser el discípulo de Jesucristo en la forma de hablar, de agir y de me vestir. Entonces, para mí sí es como una big deal. No sé cómo se dice big deal. Pero, y entonces, como me acordé de mi propósito, y para mí, cuando yo pensé en eso, fue un poco más fácil de defender el Evangelio sola. Pero sí, a mí solo me acordé ahora. Buenísimo. Entonces, esto nos lleva a nuestro siguiente punto, ¿verdad? De que el Señor, entonces, si ustedes están viendo el Ven, sígueme, las ideas para el estudio personal de las Escrituras, acabamos de ir en el primer punto, y solo vamos a ir por 3 que a nosotros con los que más pudimos asociarnos. Entonces, el primero, puedo defender la verdad aun cuando esté solo.
está el segundo, pero vamos a ir al tercero ahora. El Señor sostendrá a sus siervos en su obra, ¿verdad? Entonces, dice aquí que por una parte la experiencia de Abinadí da múltiples ejemplos de cómo el Señor sostiene a sus siervos. Encontrará varios ejemplos en la Escritura. Por otra parte, el Señor también permitió que Abinadí fuese perseguido, arrestado y martirizado por causa de su testimonio. ¿Qué encuentran en estos versículos que demuestra que Abinadí confiaba en el Señor? Y esto es como la historia que les estaba contando al principio, ¿verdad? De que Abinadí al principio no lo pudieron agarrar, pero cuando él se disfrazó y fue a hablar al pueblo nuevamente a que se arrepintieran, esta vez sí lo aprendieron. Pero Abinadí, cuando lo aprendieron, él le dijo al rey de que básicamente él sabía que lo iban a aprender, pero él les tenía que dar un mensaje. Y él incluso le dijo que lo más seguro que él sabía que iba a morir, pero que les tenía que dar un mensaje. Entonces, como decía Juliana, Abinadí realmente sabía su propósito. Entonces, aquí nosotros nos preguntamos, cuando estábamos hablando después, ¿sabemos nosotros nuestro propósito en esta tierra? ¿Sabemos qué es lo que tenemos que hacer? No solamente como iglesia, como miembros de la iglesia, pero personalmente. Usted, la persona que nos está viendo, nosotros, yo, Gerardo Valladares, sé cuál es mi propósito en este mundo. Sé qué es lo que tengo que hacer y si por X o Y razón estaría yo dispuesto a dar mi vida por Jesucristo, así como la dio Él. Y yo creo que lo más importante cuando yo estaba estudiando, que me vino en la mente es que sí, yo pienso que si necesito daré mi vida por el Evangelio y por Dios, pero yo creo que lo más difícil es saber lo que yo puedo dar a Dios durante mi vida, si hace sentido, porque hay muchas cosas que Dios nos pide para que dejemos y que es sacrifiquemos como muchas cosas en el mundo que muchas veces Dios nos pide para que dejemos, para que nos enfoquemos solamente en su propósito para nosotros. Entonces, sí, Abinadí es un buen ejemplo que él tenía su propósito enfocado y él lo que más quería era ayudar a las personas a volver al Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que más quería. No importaba si iba a morir o si iba a la cárcel o lo que las otras personas iban a hablar de él, pero lo que importaba era hacer lo que Dios quería que hiciera. Y para mí así yo pienso que sí, si estoy en una situación bien extrema como Abinadí, que dicen o como negar a Dios o perder su vida, yo sé que yo iba a hacer eso porque nunca podría negar a Dios. Pero yo pienso otras cosas que quizás ni realize, percibo que estoy haciendo en el momento y que me hacen negar a Dios, si hace sentido. Sí. Entonces me puso a reflexionar como las cosas que yo hago hoy y lo que puedo dejar en el futuro. Sí. Y esa es la cosa importante que encontramos en esta sección, que el Señor no importa qué es lo que estemos haciendo con tal sea la voluntad de Él nos va a proteger, ¿verdad? Y en este caso, si a Abinadí le tocó morir por fuego, Abinadí sabía de que lo que a él le iba a tocar después de esta muerte con fuego iba a ser muchísimo mejor que cualquier otra cosa en esta vida, ¿verdad? Entonces, con tal nosotros estemos haciendo el trabajo del Señor, Él va a tener nuestras espaldas, por así decirlo. Entonces, queremos solamente invitar a los hermanos, si aún no hicieron, de pensar en cosas que pueden dejar para que puedan seguir con su propósito en esta tierra y que puedan seguir con el Evangelio y hablando del Evangelio con las personas. ¿Qué son las cosas que nosotros podemos dejar para que podamos seguir con nuestro propósito? Y por último, hermanos, queremos ir por
una de las secciones, que sería la segunda en este caso, que se llama Debo poner mi corazón para entender la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, como les estábamos hablando, aunque los sacerdotes del Rey Noé estaban familiarizados con la palabra de Dios, y el Rey Noé había sido hijo de Során, ellos tenían la palabra de Dios, pero el corazón de ellos estaba en otro lado. Entonces, nosotros con Juliana nos preguntábamos, ¿verdad? ¿Cómo? Y suena un poquito tricky, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hacer que mi corazón deje de querer las cosas terrenales y más como asociarse con Dios, con Jesucristo? Como hombres naturales eso es un poco difícil. Yo diría que es de las cosas más difíciles que se puede hacer, pero ¿cómo podemos hacerlo? Parece como que si fuera magia, ¿verdad? Pero el Abinadí no solamente trató de cambiar el corazón del reino de sus sacerdotes, pero hubo una persona a la cual las palabras de Abinadí sí tocaron, y esa persona sabemos que es Alma, ¿verdad? Sí. En cuanto a Abinadí estaba hablando con el rey Noé y sus sacerdotes, los sacerdotes querían confundir a Abinadí, ¿sí? Preguntaban muchas cosas de las escrituras y de todo, y a mí me gusta que Abinadí dice como, ustedes saben las escrituras, saben los mandamientos y todo, pero él dice en Mosía 12:27, no habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto no habéis sido sabios. Entonces, yo estaba pensando cómo aplicar, el significado de aplicar. Y dice, y yo encontré un significado que me gustó mucho, que dice dedicar esfuerzo y atención en el desarrollo de una actividad o trabajo. Y en este caso, esfuerzo y dedicación con los mandamientos de Dios. Entonces, como Gerardo dijo, mientras todas las personas que estaban escuchando, solamente Alma pudo escuchar, y yo creo que él sintió el espíritu, y después de eso él hizo exactamente lo que Abinadí dijo que los sacerdotes y Noé no estaban haciendo, que era aplicar estas cosas en su corazón. Entonces, desde el momento que Alma sintió que las cosas que Abinadí estaba enseñando eran verdaderas, él empezó a aplicar esto en su corazón, en su vida, y entonces hizo muchas cosas, muchos milagros ocurrieron después por eso. Sí. Buenísimo, entonces igual queremos invitarles nomás que ustedes también puedan aplicar los mandamientos del Señor en su vida, que a medida que ustedes los apliquen, sabemos de que no va a ser por arte de magia, sino por medio de esfuerzo y atención, que su corazón, que nuestro corazón y el de todas las personas va a poder cambiar y se va a poder asociar mejor con la palabra del Señor y también con nuestro Padre Celestial. Entonces, les agradecemos por haber sintonizado esta clase. Vamos a ver quién es la siguiente familia o persona que le toca hacerlo. Pero les agradecemos por estar aquí. Queremos desear a las madres un feliz día de las madres. Feliz día a las madres y a las futuras madres también, ¿verdad? Las futuras madres. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí y esto lo dejamos y compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén.